Derecho al trabajo. Eh, el Estado como tal, su función no es crear empleo. Obviamente, el Estado pues tiene un aparato estatal para brindar ciertos servicios públicos que no pueden brindar otros sectores. Pero lo que el Estado debe hacer es crear las condiciones para que se creen fuentes de trabajo, se creen empleos. ¿Y cómo va a ser ello? Pues a través de la certeza y seguridad jurídica. Certeza y seguridad jurídica que le van a brindar la inscripción de empresas nuevas, etcétera. En nuestro país, pues en los últimos años lo que se ha desarrollado mucho son los call centers. En algunos casos, call center que las personas quieren que dominar el idioma inglés y en otros, pues el idioma español. La mayoría de bancos, emisores de tarjetas de crédito, etcétera, ahora trabajan con call center y si uno tiene algún inconveniente, pues a través de ellos le tratan de solventar dichas situaciones. Luego tenemos derecho a la elección del empleo. Este va de la mano con el anterior. Sin embargo, en países subdesarrollados como el nuestro, no hay mucha opción de que uno pueda elegir un empleo, sino que muchas veces las necesidades son prioritarias. Hay que cubrir un presupuesto, hay que cubrir ciertas necesidades, entonces muchas veces uno acepta un empleo, aunque no sea realmente lo que le gusta. Entonces obviamente uno lo va a desarrollar de la mejor manera que sus capacidades le permitan, pero no va a tener una libre elección. Libre elección se da, digamos, ya cuando uno tiene cierta formación. Por ejemplo, ustedes ahorita están en proceso de formación para en un futuro ser abogados y notarios, pues ya, dependiendo qué área del sector justicia les llame la atención, pues ustedes podrán optar a ser jueces, podrán optar a ser fiscales, podrán ser defensores públicos, o trabajar en el Instituto de la Víctima, etcétera. O bien, si les gusta la docencia, pues también podrán optar por dar clases, ¿verdad? Pero también ese derecho al trabajo tiene que ser en condiciones equitativas y satisfactorias. Esto quiere decir que nos permita para satisfacer nuestras necesidades. Lamentablemente ahorita la canasta básica mínima supera al salario mínimo que obtiene la mayoría de la población guatemalteca. Entonces, eso es un inconveniente porque no les permite realizar otras situaciones. No le permite a muchas personas el poder adquirir una vivienda. O muchas veces puede alquilar y alquila lejos, porque ese dinero le permite alquilar una vivienda a un precio que lo puede pagar, pero distancias largas. Y por eso es que la mayoría de la población trabaja en el departamento de Guatemala y vive en zonas dormitorio, le llaman los urbanistas, como en la mayoría de municipios alrededor del municipio de Guatemala. Y como estamos viendo, pues la mayoría de carreteras se están desmoronando, se están destruyendo, entonces eso provoca también ciertos inconvenientes y una salud mental no de lo mejor, ¿verdad? Así también siempre dentro de la esfera del derecho del trabajo dice que toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Cuando se da el conflicto armado interno de nuestro país, los dirigentes sindicales fueron perseguidos. Muchos fueron secuestrados, otros fueron asesinados, otros fueron desaparecidos, algunos se fueron al exilio, etcétera. Y es así como cuando se decreta la actual constitución y entra el primer gobierno civil después de gobiernos militares, encabezado por el señor Marco Vinicio Cerezo, se empieza a desarrollar el sindicalismo, especialmente en el sector público. Sin embargo, han habido muchas veces obstáculos para formar sindicatos. Y en el tema de formar sindicatos, así como en la cancelación de contratos. Por ejemplo, ahorita, cada vez que viene un cambio de gobierno, especialmente los gobiernos municipales, los alcaldes despiden a la mayoría de empleados y llevan a su gente. Pero muchas veces esos empleados están organizados en sindicatos
tienen emplazada la MUNI para que no tome represalias, pero a los alcaldes no les importa eso. Entonces vienen y destituyen a la gente. Entonces, de 2017 a 2018, por esas situaciones, Guatemala ha sido denunciada ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y la han denunciado, pues, sindicatos nacionales, federaciones de sindicatos nacionales y confederaciones de sindicatos, obviamente respaldadas por federaciones y confederaciones internacionales alrededor del mundo. Entonces, todo ello provocó que la Comisión de Normas de la OIT sugiriera la instalación de una comisión tripartita. Una comisión tripartita formada por el sector sindical, el sector patronal y el sector estatal. Y que esta comisión desarrollara una hoja de ruta que le estableció la Comisión de Normas de la OIT. Y dentro de esa hoja de ruta está, cada sector tiene sus obligaciones para permitir el desarrollo de la libre sindicalización y lograr la reinstalación de aquellos trabajadores que han sido despedidos en forma injusta. En cuanto al derecho de la sindicalización, pues el Ministerio de Trabajo tiene que mejorar, de acuerdo a esa hoja de ruta, mejorar los trámites, hacerlos más viables, más rápidos, promover la libertad de sindicalización. Y en el tema de las reinstalaciones, esa sí es tarea del organismo judicial. Es tarea del organismo judicial, puesto que un trabajador cuando es despedido acude primero ante un juez de trabajo de previsión social de primera instancia. Luego, obviamente, si el patrono le es desfavorable esa resolución que le ordena reinstalar, apela. Este recurso de apelación sube a la sala de la Corte de Apelaciones. Viene la sala y confirma lo que el juez resolvió, ordenando la reinstalación. Viene entonces el patrono y plantea una acción de amparo. Entonces, por en la Cámara de Amparo, la mayoría de amparos que se conocen son en materia laboral, un 80-85%. Y cuando se incumple con reinstalar a un trabajador por orden judicial, el patrono incurre en el delito de desobediencia, porque está desobedeciendo una orden judicial. Pues dentro de los compromisos de la hoja de ruta pedidos por el organismo judicial, se creó un juzgado de paz pluripersonal que lleva todo el trámite de la desobediencia. Es decir, da trámite, le da audiencia al patrono y si este no cumple con reinstalar al trabajador, pues se certifica al Ministerio Público para que se inicie el proceso penal correspondiente. Es decir, por el incumplimiento de nosotros como país nos tienen que dictar esas sugerencias organismos de la OIT. Organismos de la OIT, como les digo, eso viene desde el 2017 a la fecha. Y luego tenemos también que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure a ella, a su familia, la salud. Ese es un tema un poco complicado, ¿verdad? Porque lamentablemente en nuestro país los centros de salud, los dispensarios, los hospitales públicos no dan el mejor servicio. No dan el mejor servicio puesto que nunca hay insumos, no tienen a veces los aparatos y muchas veces la gente solo le dan algunas pastillas para un dolor, etcétera, pero ya cuestiones de fondo, ¿no? Y muchas veces los médicos pues hacen su mejor esfuerzo, especialmente en temas de cirugías o cuando hay hechos de violencia, pues ellos hacen su mejor esfuerzo para atender. Pero para cuestiones de enfermedad es bien complicado. Y lamentablemente la salud en el área privada, en los sanatorios privados, etcétera, es demasiado onerosa. Un sanatorio, por muy pequeño que sea, a veces las cuentas que salen, la mayoría de la población no las puede pagar. Aparte también está la alimentación. Ahora, como les decía, por la canasta básica, hay mucha gente que no se alimenta, sino que
come para subsistir, pero come para pasar rato, pero lo que está comiendo no le nutre nada. Y por eso también hay mucha desnutrición infantil. El vestido. Lamentablemente, desde hace algunos años para acá, mucha gente se viste de la Megapaca y esos lugares así, porque el dinero no le alcanza para comprar en otros lugares. Luego viene el tema también de derecho a la vivienda. Me recuerdo hace algunos años existía el INVI, que era el Instituto Nacional de la Vivienda. Posteriormente desaparece el INVI y se crea el BANVI, el Banco Nacional de la Vivienda, que estaba en la zona 4, y pues desarrolló muchos proyectos que sí fueron accesibles a la mayoría de la población que no tenía para comprar, etcétera, en otros lugares. Entonces fue una vivienda popular a través de ese banco. Y desarrollaron varios proyectos como la 1 de Julio, El Paraíso, San Rafael, Alameda Zona 18 y todas esas áreas. Y uno de los últimos proyectos fue Nimajuyú, la primera parte como la segunda. Inicialmente, la primera parte de Nimajuyú costó que se vendiera. ¿Por qué? Porque en ese tiempo veníamos de que no había pasado mucho tiempo de que había sido el terremoto del 76 y no teníamos cultura de vivir en edificios. ¿Por qué? Porque nos habían formado que uno debería tener un terreno, construir una casa, porque era lo seguro, tenía el terreno. En cambio, ahí estaba comprando el aire, era lo que decían popularmente. Que si por ser nuestro país sísmico y sujeto a terremotos, a temblores, se caían esos edificios, uno perdía la inversión que hacía ahí. Pues costó que se vendieran, poco a poco se fueron vendiendo y si uno ve las cuotas hoy, ve las cuotas que se pagaban en ese tiempo, pues dice uno, bueno, sí se podía pagar, pero en aquel tiempo pero los salarios eran inferiores a lo de ahora. Habían cuotas desde 125 hasta 300 quetzales dependiendo del nivel. Los niveles más baratos eran los de arriba. Imagínense, ahora la situación es al revés. Ahora uno quiere comprar un apartamento y los niveles más altos son los más caros. Y ayer al revés eran más baratos los de arriba y el primer nivel era el más caro. Lamentablemente, por mala administración, etcétera, ese banco pues, se fue a la quiebra. Se fue a la quiebra y ya el Estado ya no creó ninguna institución que viniera a ocupar ese espacio para la vivienda popular. Entonces, en el 99 surgen unos subsidios estatales que le daban a una persona 10,000 quetzales para adquirir alguna vivienda, algún inmueble. Pero con 10,000 quetzales en el 99 compraba tal vez un terreno, y lejos, pues no cerca de la capital. Entonces, esa fue una de las últimas cuestiones que hicieron. Actualmente, pues, a la mayoría de desarrolladores construyen apartamentos, construyen viviendas, pero a veces las cuotas la gente no las puede pagar. Y están tratando de que hayan desarrolladores de apartamentos un poco más económicos, ¿verdad? En otros lugares. Y es lo que hay ahorita, pues, porque como ya hay mucha gente en nuestro país, pues lo están desarrollando a través de apartamentos, ya no viviendas. Ya viviendas es lo que menos, ¿verdad? Siempre hay, pero la mayoría es una cuestión para arriba. Luego tenemos derecho a la salud física y mental. La salud física, algunas municipalidades, en algunos parques, en algunas áreas verdes, pues han construido una especie de gimnasios al aire libre. Lamentablemente en los mismos, en la mayoría, no hay seguridad. Entonces la gente casi no los utiliza porque se expone a que por ir a hacer ejercicio, pues le vayan a robar, le vayan a asaltar. Va a llevar su teléfono para oír música y va a tardar más en llegar que no que le roban el teléfono. Entonces, está bien que hagan eso, pero que también den la seguridad. Ahora, en cuanto a la salud mental, lamentablemente en nuestro país, durante la pandemia, por el encierro que tuvimos, que no estábamos acostumbrados, hubo muchos inconvenientes. Hubo muchos divorcios porque ya las parejas peleaban mucho. Otras personas empezaron a consumir más drogas, más alcohol. Entonces, todo eso afecta a la salud mental. Y el Estado lo que se dedicó fue únicamente a prevenir que no se continuara el avance en los contagios de dicha enfermedad. Pero ya llevamos
el año pasado y este año que ya se liberaron esas restricciones y no vemos un programa de salud mental. Y por eso es que muchas veces vemos en el tráfico, en las calles, que hay gente que solo por una mala cara ya se anda peleando, ¿verdad? Que o no le dejan el paso, se bajan, se agreden. Entonces, el Estado debe tratar de ver qué hace para trabajar en la salud mental de la población para evitar esas situaciones y no que el problema se vaya a agravar. También el derecho a la maternidad y la infancia. Toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. En cuanto al tema de la maternidad, en el 92 el Código de Trabajo sufrió algunas reformas y son 84 días, me parece, que tiene la madre que da a luz un niño en su pre y postnatal. Siempre y cuando obviamente trabaje en un lugar donde esté protegida por RICS, etcétera, y tiene ese derecho. Y también a 10 meses para una hora de lactancia diaria. Y la puede tomar entrando una hora después de que entran sus compañeros o puede salir una hora antes para cumplir ese derecho a darle de mamar a su bebé. Luego tenemos que también la infancia. Lamentablemente en nuestro país la desnutrición, como han detallado muchos estudios, de cada 2 niños hay uno que sufre de desnutrición. Entonces todo ello provoca que haya muerte de niños a edad temprana por desnutrición, o bien que no se desarrollen bien por lo mismo de que no tiene su cuerpo los insumos necesarios para un mejor desarrollo. Toda persona también tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Es cierto que es obligatoria y gratuita, pero muchas veces los cupos no son los suficientes. A veces los padres tienen que ir a dormir, a velar en las afueras de los establecimientos públicos para poder inscribir a sus hijos, puesto que el número de alumnos que reciben es reducido. Entonces tienen que hacer ese sacrificio para poder irlos a hacer. Y en cuanto a la educación superior, pues solo tenemos una universidad pública, ¿verdad? Que mal que bien, pues se una universidad y eso permite que ustedes pues estén ahorita estudiando ahí, yo también estudié ahí, y eso nos permite desarrollarnos en lo personal y en lo profesional. Luego también, derecho a la seguridad social. En nuestro país existe el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Con la cantidad de dinero que tiene esa institución, yo creo que deberían de ampliar la cobertura que tiene este servicio, puesto que en algunos departamentos o solo cubren accidentes o solo cubren enfermedad común. En otros sí cubren también la maternidad. Y el programa de IBS es más restringido. El programa de IBS es invalidez, vejez y sobrevivencia. Es decir, si una persona que desarrollando su trabajo pues sufre algún accidente que le limita, que ya no puede trabajar, pues va a sufrir invalidez y va a tener derecho a una pensión. Pero lamentablemente el número de personas que están en el programa IBS es poco, porque no lo cubre todos los departamentos. La vejez, obviamente llega un momento en que ya no tenemos las fuerzas ni las capacidades para desarrollar un trabajo, también tenemos derecho a una pensión. Y la sobrevivencia, que es al cónyuge sobreviviente y a los hijos siempre y cuando fueren menores de edad. Pero es un programa que no está en todo lado, en todos los lugares donde les cuentan las personas SICS. Y también que hay mucho empleo informal, mucho subempleo, y todas esas personas pues no están sujetas al régimen de seguridad social, entonces también a la hora de que se enferman pues tienen inconvenientes, ¿verdad? A veces tienen que hasta adquirir préstamos para pagar alguna operación, alguna enfermedad, etc. Entonces yo creo que el Estado debe trabajar porque el Seguro Social pues dé un mejor servicio y amplíe la cobertura. Derecho a las prestaciones de bienestar social. En los años 60, en el gobierno de Peralta Zurdia, fue cuando emitieron el aguinaldo, la prestación del aguinaldo, un sueldo más.
que la mitad era para que lo dieran en diciembre y la mitad en enero. En algunas empresas, pues lo dan de una vez en diciembre, algunas otras dan mitad y mitad o porcentajes, ¿verdad? En 1992 se había emitido la Ley de Compensación Económica, una ley muy importante y muy novedosa en materia laboral. ¿Qué era lo que trataba esa ley? Antes de esa ley, ¿qué era lo que había? Que uno trabaja para una empresa, especialmente del sector privado, porque el sector público sí está contemplado eso. Y muchas veces uno no renuncia, no se va, porque pierde su indemnización. Por ejemplo, si uno ya lleva 10 años trabajando en esa empresa y se va a perder 10 salarios si no lo quiere perder. Y obviamente el patrón no lo despide porque sabe que tendría que pagarlo. Y cuando lo despide, pues el trabajador debe demandarlo por despido directo injustificado y ahí sí le pueden pagar la indemnización. Pues la compensación económica venía a ser como una cuestión similar a la indemnización, a diferencia que esa compensación económica me la iban a dar a mí, aun y cuando yo renunciara. Que yo me fuera por mi propia voluntad, tendrían que darme los salarios como que fuera indemnización. Esa era la ley de compensación económica. Pero, obviamente, al patrono no le convenía esa prestación. Entonces, derogaron ese acuerdo. Y para subsanar eso, crearon el bono 14. Bono 14. Que el bono 14 a partir de, empezó a partir de esa fecha, en cambio, con la otra ley era para atrás. Sí tenía efectos retroactivos porque favorecía al trabajador. En tanto que el bono 14 era de ahí en adelante. Cada vez que tuviéramos cierto tiempo de trabajar y se computa como dice el decreto que lo contiene. La idea con el bono 14 era que uno tuviera un ahorro, pero lamentablemente la mayoría de salarios de nuestro país son malos, entonces muchas veces ni anda el bono y uno ya lo debe, ya lo tiene comprometido. Pasa en la práctica por las necesidades y todo que tienen las personas. Y en algunos lugares, él, en base a pactos colectivos, convenios colectivos, convenciones colectivas de trabajo, especialmente en el sector público, muchas veces los sindicatos logran otro tipo de prestaciones. Por ejemplo, a veces logran prestaciones por muerte, algún bono de Semana Santa o un diferido, etcétera, etcétera, a través de pactos colectivos, derivado de que los principios de que invisten al derecho laboral dicen que es un mínimo de garantías susceptibles de ser mejoradas. Entonces, por eso son mejoradas a través de los pactos colectivos, pero por ello especialmente en entidades del sector público. Luego, derecho a disfrutar de un progreso científico. Ese es otro tema que, por ejemplo, la pandemia obligó a que entráramos en la tecnología. Bueno, ustedes ya estaban mucho ya con la tecnología, etcétera, porque han crecido con eso la mayoría. Pero en el caso de la mayoría de docentes que tenemos cierta data de estar dando clases, tuvimos que adaptarnos a las circunstancias. Tuvimos que adaptarnos y, pues, meternos a la tecnología para estar a la altura y no parar de dar las clases, ¿verdad? Porque que eso no fuera un hobby. Pero muchas veces el alumno va y no tiene el suficiente internet. Entonces muchas veces es afectado en sus clases, en sus exámenes. Entonces yo creo que el derecho a disfrutar un progreso científico sería que en cualquier lugar del país hubiera wifi gratuito para la población. Hay municipalidades que lo tienen en los parques, cerca de los palacios municipales, pero debería ser en cualquier lugar. Debe ser un wifi libre, ¿verdad? Que el Estado impulsara eso, porque obviamente la pandemia, como les digo, nos obligó, y no solo en esto, sino en otros temas. En el sector justicia, pues ya se habla de expediente electrónico, de cero papel, etcétera, pero todo eso es tecnología y eso debe impulsarlo el Estado. Luego, derecho a la protección de la moral. Pues hay libertad de cultos y la moral va muy, muy ligada a la cuestión religiosa, entonces yo creo que la moral es cierto que hay que protegerla, pero eso creo que es más en la casa. Es en la casa que los padres de familia, pues, tendrán que darle a uno una formación determinada. Una formación y tener unos ciertos principios para no desviarse en el camino, ¿verdad? Luego tenemos también derecho a la propiedad, es decir, que
derecho a la propiedad privada, pero también se puede dar expropiación, que el Estado va a expropiar de alguien su propiedad, pero le tiene que dar una compensación económica. Por ejemplo, cuando va a pasar una carretera, va a haber una obra y que va a afectar esas situaciones. Por ejemplo, en algún momento la avenida Petapa era de 2 carriles, nada más uno y una vuelta. Cuando la ampliaron, muchas personas que vivían en las orillas fueron afectadas. Entonces les compensaron. Les expropiaron y les compensaron económicamente y pues compraron en otro lado su vivienda, los trasladaron de vivienda. Luego, derecho a la ciencia y a la cultura. El Estado debe promover eso porque la cultura ayuda mucho para la salud mental y otras situaciones. Y desarrollar la ciencia siempre en beneficio de la población. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce los derechos que estamos viendo como derechos naturales y legales, definiendo los derechos humanos como inalienables por naturaleza, al mismo tiempo que la emisión de protección legal. Los signatarios de la declaración se unen al reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Este es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Es difícil evaluar si los estados cumplen con sus obligaciones y tratan de salvaguardar estos derechos, a diferencia de los derechos humanos, como la libertad de expresión, que es gratuita. Garantizar la escolarización del 100% es costoso, siendo esto un problema tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. Es necesario hacer un enfoque que ayude a identificar qué acciones políticas se podrían adoptar para mejorar ciertos derechos económicos, sociales y culturales, el costo que implicaría para aplicar esas políticas y cómo afectaría a las limitaciones presupuestarias del Estado. Siendo importante verificar los indicadores de desarrollo humano, tales como desnutrición, niñez en abandono, analfabetismo, etc. Relación con la distribución que hace el poder público de sus ingresos, tomando en cuenta la justicia social. Sin duda, la escasez de recursos, el subdesarrollo y la dependencia que poseen los países en desarrollo representa una gran limitación para el desarrollo efectivo de estos derechos. Por ello, se le exige a los estados de conformidad con los recursos que efectivamente posean. Ello no significa que el Estado pueda utilizar como excusa para no cumplir sus obligaciones el hecho de no tener recursos, cuando en realidad dispone de los mismos. La Constitución Política de la República de Guatemala, en los artículos del 47 al 139, regula lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. El primero de ellos, el 47, habla de la familia, protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio. La igualdad de derechos de los cónyuges. La paternidad responsable. Esto de la paternidad responsable es importante comentarlo. El Código Civil sufrió algunas reformas y dentro de esas reformas se estableció que en los juicios de paternidad y filiación, para determinar si alguien es padre de la criatura, hay que hacer la prueba de ADN. Y se estableció que si se señala una audiencia para que a una persona le tomen muestras de sangre, muestras de saliva, para compararlo con el ADN del niño. Y si esta persona, ya dentro del proceso, no comparece, se da una presunción juris tanto, que quiere decir que se tiene por cierto que es hijo de él, el niño. Entonces, o se hace la prueba o si no se la hace, igual se va a ser considerado como el padre del niño. Y lo que va a implicar que ya con esa prueba, pues la madre pueda plantear un juicio oral de fijación de pensión alimenticia para que esta persona responda con esa su paternidad irresponsable, que seguro paternidad responsable, conforme a lo que establece este artículo. Así también, la paternidad implica que la persona pues tenga los hijos que puede mantener.
no tener un montón o tener varios hijos en diferentes lugares, porque si no al final se convierte en una paternidad irresponsable y contrariaría lo que dice este artículo. El artículo 49 habla del matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Es decir, la Constitución le da esa potestad, esa facultad a estas personas para poder celebrar un matrimonio o autorizar un matrimonio. Artículo 51. Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física y mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y previsión social. En el tema de los menores, pues existe la Secretaría de Bienestar Social, que junto con el Consejo Nacional de Adopciones, pues tienen que ver con el tema de los hogares donde hay niños abandonados o niños en riesgo, y pues deben, hay la PGN que los representa, pues debe tratar de darle lo mejor a través de situarlos en hogares que realmente respondan a las necesidades. Y en cuanto al tema de los ancianos, existe en el Ministerio de Trabajo un programa del adulto mayor. Un programa del adulto mayor que permite que las personas que no reciben ninguna prestación de ninguna entidad, que no son jubilados, etcétera, pues puedan obtener una especie de pensión, una ayuda, un apoyo económico mensual en el programa del adulto mayor. En algún momento el Ministerio de Trabajo no cumplió con ello y el anterior Procurador de Derechos Humanos planteó amparos y la Corte conoció los mismos y le ordenó a través de esa resolución al ministro que incluyera a estas personas como amparistas en ese programa de adulto mayor. En algunos casos ya los habían incluido y pues ya el amparo se quedó sin materia, pero en otros sí se resolvió que los tenían que incluir. Luego tenemos el 52, la maternidad. La maternidad tiene la protección del Estado, el que velará en forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella se deriven. El artículo 54, la adopción. El Estado reconoce y protege la adopción. El adoptado adquiere la condición de hijo del adoptante. Se declara de interés nacional la protección de los niños huérfanos y de los niños abandonados. En algún momento la adopción era un trámite notarial, que lo podía realizar toda la oficina del notario. Sin embargo, en algún momento se volvió negocio. Se volvió negocio y parecía una compra-venta de niños, porque los notarios cobraban en dólares muchas veces para dar en adopción a niños, especialmente adopciones internacionales. Entonces viene el Estado y crea el Consejo Nacional de Adopciones, para que existiera esa institución nacional que regulara eso. Lamentablemente, no tienen a veces el presupuesto, no tienen a veces los apoyos necesarios, los apoyos pertinentes, y los trámites tardan demasiado. Yo hablaba la semana pasada con un amigo panameño que adoptó un niño guatemalteco. Él lo vino a ver cuando el niño tenía 2 años y el trámite se tardó 4 años. Ahorita que ya finalmente completó los trámites y ya le entregaron al niño, y el niño tiene 6 años. Y mientras más grande es el niño, es más difícil la adopción, porque es más difícil que se adapte a los padres, ¿verdad? A los nuevos padres. Luego, el 57, derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. Es decir, en ese artículo están esos derechos de la cultura, el progreso científico y tecnológico. Luego, el 61, protección al patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y el Centro Cultural de Guatemala recibirán atención especial del Estado, con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos al régimen especial la conservación, el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la ciudad de Antigua Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así como aquellos que adquieran similar reconocimiento.
Pues para proteger el patrimonio cultural, la actual Corte Suprema de Justicia creó órganos jurisdiccionales especializados en derecho ambiental para proteger el ambiente y para proteger el patrimonio cultural. Y se inauguraron juzgados en Petén, Alta Verapaz, Izabal y Zacapa, por la Sierra de las Minas. Es decir, para desarrollar lo que dice este artículo, se crean los órganos jurisdiccionales con esas competencias para combatir, para que de alguna forma sancionar cuando se extraen piezas culturales, etcétera, así como cuando se esté contaminando el ambiente. Es decir, juzgados especializados. Pero aparte de ellos, desde hace algunos años existe la Ley para Protección de la Antigua Guatemala. Y esa es una ley especial, pero la misma contiene faltas y delitos. Faltas y delitos que no están contenidas en el Código Penal. Y ahí aparecen estas faltas y delitos y si la persona incurre en alguna de ellas, es procesada, como que hubiera cometido el delito que aparece ahí. Por ejemplo, las casas en Antigua Guatemala, hay un polígono de dónde a dónde está protegido. Y ahí si ustedes quieren hacer alguna construcción, algún cambio, por muy sencillo que sea, tendrán que pedirle autorización al Consejo de Protección de la Antigua Guatemala. Porque si no lo hacen, van a ser procesados por la comisión de una falta o de un delito. Por ejemplo, si ustedes no hicieron ninguna petición al Consejo de Protección de la Antigua y pasa alguien de ahí del consejo y ve que afuera de su residencia hay piedrín, hay arena, hay cemento, quiere decir que usted está transformando algo de esa vivienda y aun y cuando es suya, no lo puede hacer si no se lo autoriza previamente el consejo. Algo tan sencillo, por ejemplo, usted quiere cambiar el piso, pero resulta que el piso que tiene esa vivienda es parte de un patrimonio, no lo puede hacer. Hasta para cambiar un baño, un sanitario, hay que pedir autorización al consejo. En una ocasión, me recuerdo, yo había alguien que estaba haciendo cambios y era inquilino y estaba queriendo procesar a la dueña, pero ya le digo, miren, no fui yo, fue el inquilino, entonces ya fueron contra él. Entonces, por eso es que la antigua se mantiene. Uno va y casi no cambia porque está protegida. Ahí hay algunas viviendas que en algún momento hicieron un segundo nivel, pero no se nota, no se nota, porque si se notara los hubieran obligado a botarla. Quieren construir algo y sale del entorno, no solo se puede ir preso, sino que tiene que votar esa construcción. Entonces, cualquier cambio será el consejo que nos va a autorizar si lo podemos hacer. Si no, pues conforme esa ley, podemos ser procesados. Luego, patrimonio natural, artículo 64. Se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos exista. Es decir, que con base en ese artículo hay reservas privadas, pero obviamente tienen que ser autorizadas por el CONAP y otras instituciones del Estado y bajo ciertas restricciones, ciertas normas. Es decir, si ahí existe flora, existe fauna, pues tendrán que conservarla. Ustedes van aquí por Occidente, hay muchos lugares así que son fincas privadas, pero son reservas naturales. Y obviamente lo administran los dueños, etcétera, pero bajo siempre la tutela por el Estado. Igualmente lo de la cuestión de las orillas de los mares, ¿verdad? Que eso está a cargo de OCRE y que lo que hacen es alquilar esas orillas por si alguien construye algún chalet, etcétera, y tiene que estar pagando anualmente o un alquiler, es decir, no son dueños, sino tienen en arrendamiento el área cercana al mar, ¿verdad? Entonces, esos artículos que les mencioné, del 447, 139, a guisa de ejemplo, les leí algunos,
pero los tienen que estudiar porque algo de eso pues vendrá en el parcial. Previo a que me formulen alguna pregunta, les quería informar que el día viernes que viene, el día 8 de septiembre, va a tener un laboratorio. Va a tener un laboratorio, ¿por qué? Porque el segundo parcial tiene una ponderación de 0 a 40. Entonces, el examen lo vamos a hacer de 0 a 30 y vamos a tener 2 laboratorios de 5 puntos cada uno. El primero de ellos va a ser este viernes y tiene que ver tanto con lo que les expliqué como los artículos de la Constitución, de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Este viernes 8, en el horario de clase van a poder abrir el laboratorio, se les van a mandar las instrucciones, lo contestan, lo responden y luego lo suben. Luego, el siguiente martes, el 12, vamos a ver otros derechos. El 15, obviamente, es asueto por el Día de la Independencia Nacional. El día 19 de septiembre, un colega me va a hacer favor de dar la clase que corresponde ese día porque yo voy esa ya está publicada, las notas del primer parcial. Y luego les voy a dar clases a este abogado el día 19, martes 19, porque yo tengo una comisión oficial fuera del país. Y el otro laboratorio va a ser el viernes 22. El viernes 22 y la otra semana les voy a decir cuál es el contenido del laboratorio el viernes 22 para el efecto de que se prepare y de la misma forma lo tendrán que subir y... No, el viernes no es parcial, es un laboratorio. Y van a ser los derechos civiles y políticos y los derechos que estamos viendo ahorita, que son los económicos, sociales y culturales. Esos son los dos temas. Y sí, yo creo que sí las voy a subir, voy a pensarlo. Bueno, esa sería la situación entonces. Y, ¿qué otra cosa? Bueno, hasta ahí sería la información para el contenido de esto de aquí al 22. Entonces, el día viernes no hay clase, solo le sube el laboratorio, lo abren en el periodo de clase, lo responden y luego lo suben. Sí, Lucía, dígame. Loli, solo para darle las gracias por las diapositivas que nos va a subir. Va, está bueno. Muy bien, entonces que tengan una feliz noche y platicamos el día viernes, primero Dios. Feliz noche, licenciado. Con lo de las notas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.